Esta es una estructura circular para dibujar una cabeza. Y esta también. Así como esta y esta. Y todas estas también. Entonces, si diversos artistas usan de base un círculo para dibujar la cabeza, ¿por qué yo no debería de hacerlo? Si alguno de ustedes tiene planeado dibujar una cabeza con un círculo como base, tengan en cuenta que los artistas profesionales no dibujan círculos, sino esferas. La diferencia, uno es 2D y la otra 3D. Una de ellas representa un área y la otra es dibujada en perspectiva dando la ilusión de profundidad. Entender cómo se dibuja una esfera en perspectiva es vital para la creación imaginaria del dibujo de la cabeza en cualquier ángulo. Vayamos al grano y dibujemos una esfera en perspectiva rápidamente. Paso 1. Dibujar un cubo perfecto. Paso 2. Buscar el punto central de las caras del cubo proyectando una línea entre las esquinas opuestas. Paso 3. Evita perderte con tantas líneas. Para ello, traza suavemente. Paso 4. Usaremos de referencia los puntos de intersección para dibujar planos a través de nuestro cubo. Literalmente cortaremos el cubo en 3. Paso 5. En cada uno de estos planos vamos a dibujar una elipse. Paso 6 y último. Al unir con una línea los puntos extremos de las elipses, formará mágicamente la grandiosa esfera. Ahora sí ya puedes dibujar una cabeza. No, aún no. Hay una última cosa que deben de saber. Dibujar una esfera no es cosa fácil. Es un tema de perspectiva avanzada. Aprender a dibujar elipses, cubos perfectos, fugar en 1, 2 y 3 puntos, aplicar cortes a las formas y conocer acerca de los ejes X, Y, Z que representan las 3 dimensiones del espacio. Son solo algunos de los requisitos fundamentales que debemos de saber. Si crees que esto es algo exagerado, espera ver el libro de Cabeza y Manos de Loomis. A primera vista, notaremos que Loomis tiene una maestría en el dominio de la esfera en perspectiva. Por ejemplo, en este dibujo vemos 3 elipses alrededor de las esferas y un clavo que funciona como uno de los ejes X, Y, Z, tal y como lo vimos en nuestro paso a paso. En este otro caso, Loomis no solo aplica la perspectiva en la esfera, sino que la rebana por los lados para desarrollar su método. La ubicación y el entendimiento de los ejes te permitirá rebanar la esfera en perspectiva como lo hace Loomis. He ahí la importancia de estudiarlo. Hay múltiples dibujantes que tienen en cuenta esto al dibujar una cabeza. Pongamos de ejemplo al mangaka Akihito Yoshitomi. En uno de sus videos de YouTube nos muestra explícitamente su proceso en el dibujo de la cabeza. Comienza trazando una esfera y dentro de ella un elipse ecuatorial que representa la línea de la ceja para sugerir sensación de profundidad. También rebana la esfera por los laterales, como Loomis, para ubicar la oreja y representar un cráneo aplastado. Sabiendo esto, ahora sí puedes dibujar una cabeza. ¡Espera! Si tan difícil es, ¿por qué los aprendices usan este método? Porque es fácil, pero también difícil. A ver, es sencillo dibujar el contorno de la esfera, pero difícil entender su posición en el espacio. En otras palabras, es fácil dibujar una cabeza con la esfera en ángulos estándares, frontal, perfil y 3/4, ya que no influye mucho la perspectiva. Pero será complejo dibujarla en ángulos extremos, porque requiere proyectar sus dimensiones sobre el espacio. La solución a todos estos problemas, dibujar la cabeza teniendo como concepto a un cubo. ¿Cómo? Dejemos que Kim Jung-gi nos explique. En el próximo video, si ustedes así lo quieren. No se olviden de suscribirse y activar la campanita.